Libro de Jueces, capítulo 13. Vamos a leer el versículo 1 para dar un poco el contexto de lo que habla este capítulo 13 en general, ¿no? Dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Vamos a leer el versículo 2 y 3. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Hasta ahí por ahora. Y concebirás y darás a luz un hijo. Si nosotros tuviéramos hoy día, bueno, de hecho existen muchas situaciones hoy en día que necesitan de repente de fuerzas extraordinarias para poder vencer, ¿no? Cuando hablamos de terremotos, lo que estamos viviendo, cuando hablamos de la fuerza de la naturaleza, quizás si este grupo de superhéroes que existen, ¿no? en los cómics, los Marvel, pudieran estar realmente con nosotros, nos ayudarían bastante para poder solucionar este tipo de problemas. Yo quiero empezar con una introducción que apareció muchos años atrás con respecto a esto, ¿no? Que en un edificio se cuenta, ¿no? Que en un edificio de 50 pisos aproximados, en medio del bullicio de la gran ciudad, de pronto en el piso 25, yo creo que ustedes se imaginen conmigo, ¿no? Surge una gran llamarada que revienta los vidrios, sale mucho humo, y en medio de todo esto una madre que asoma con su pequeño y que lo tiene aquí en los brazos y se arroja al vacío del piso 25. Ahora la gente desde la calle observa con horror lo que está sucediendo sin poder hacer nada. Ahora esperando lo peor, por supuesto. Esta madre y su hijo inevitablemente van a morir, porque no hay salvación para ellos. Pero de pronto, y esta es la parte fantástica, ¿no? De pronto alguien observa al cielo y exclama, es un pájaro. No, otro dice, es un avión. Otro dice, no, es Superman. Y claro, era Superman, el legendario este héroe del hombre de acero que surca los cielos de esta ciudad y entra en acción. Y cuando la madre ya va en el segundo, casi en el primer piso, Superman los toma a ambos en sus poderosos brazos y les deja con toda suavidad en la vereda. Luego de esto, se eleva otra vez hasta el piso 25 y con un poderoso soplido él apaga todo y resuelve toda la situación. Qué importante sería para nosotros contar con la presencia de un superhéroe así, en nuestros tiempos, como decía, en medio de situaciones difíciles. Superhéroe, por ejemplo, que nos ayude en los conflictos sociales que vivimos. Un superhéroe que nos ayude con el tema de la delincuencia. Sería espectacular, sería fabuloso. Pero lamentablemente los superhéroes son una creación, ¿no? Una invención que surge de la mente del ser humano. ¿Para qué? Para llenar o para suplir una necesidad que en nuestras fuerzas humanas sería imposible hacer. Y es así. Alguna vez yo también cuando niño quise ser un superhéroe, se los confieso. En una ocasión me subí a un álamo, con una capa. No sé si lo conté alguna vez. Y mi mamá me miraba desde la casa, que estaba bastante lejos, y yo me subí al álamo y como no pude subir más allá, en un momento me resbalé y me caí. No sé, de un metro y medio, 2 metros serían. Mi mamá me miraba me acuerdo, de la ventana calladita, después me contó. Yo me caí y después al ratito me levanté y a todo dolorido. De ese día ya no quise ser Superman, pero después quería ser el zorro. Y como el zorro andaba arriba de los techos, también se me ocurrió andar arriba de los techos. También una vez me caí de un techo por andar haciendo de superhéroe. Pero son cosas que uno hace, ¿no? Cuando niño, porque uno también de alguna manera quiere como servir, ¿no? A la sociedad y ser útil. Israel necesitaba un héroe.
La nación de Israel necesitaba un héroe. Y este capítulo 13 habla de por qué necesitaba un héroe. En el libro de los jueces, especialmente entre los capítulos 13 al 16, Israel había sido entregado, y ahí dice, ¿no? Había sido entregado por Dios en las manos de los filisteos. Los filisteos eran un pueblo que habían sido incluso rechazados por Egipto en ese tiempo y que habían establecido en la zona de Canaán su estadía. Y desde Canaán, por aquel tiempo, habían comenzado a introducirse a la tierra de Dan y a la tierra de Judá. Estos filisteos acosaron, de hecho, y lo vemos en la historia, a los israelitas hasta los tiempos de David. ¿Se acuerdan que David peleó con el filisteo, el gigante? Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. La causa de este castigo, disciplina, ¿no? Se pone así, castigo, disciplina, fue justamente la maldad de su pueblo, su falta de obediencia, su falta de sujeción a las leyes de Dios. Se olvidaron de las leyes de Dios y querían hacer y comenzaron a hacer lo que a Dios no le agradaba. Y lo peor de todo es que esto lo hacían a conciencia. Comenzaron con la idolatría, comenzaron con la indiferencia a las leyes de Dios. Y esto llevó justamente a Israel a estar 40 años oprimidos por este pueblo pagano de los filisteos, un pueblo idólatra, un pueblo que tenía muchos dioses, y de hecho le da ejemplo incluso a los israelitas en su religiosidad. Los filisteos servían a sus dioses, hacían muchos rituales, pero lo hacían con mucha fidelidad, lo que no hacían los israelitas. Rituales, por supuesto, paganos, porque era un pueblo que no conocía a Dios. Y aunque Israel estaba en esta condición, aunque Israel estaba sin libertad y bajo esta opresión, Israel seguía viviendo una vida de apostasía. Y la palabra apostasía es muy fuerte, porque la palabra apostasía significa estar renegando de la fe. Eso hacía el pueblo de Israel. Renegaba de la fe, se apartó totalmente de la fe en su Dios y comenzó a renegar de ella, como nunca en su historia. De hecho, el libro de los jueces habla de esto, ¿no? Un tiempo en que cada uno, dice en un capítulo más adelante, cada uno hacía lo que bien le parecía, como nunca en su historia. Sin embargo, y tristemente, no había ninguna actitud de arrepentimiento de parte del pueblo de Dios como nación. ¿Y qué pasó? Que ellos estaban como que se conformaron a la idea de estar bajo esa esclavitud. El pueblo de Israel como nación se conformó con su vida de esclavitud, sujeta a esa presión. No lucharon. En lugar de someterse a Dios, prefirieron someterse a las leyes de los filisteos. Eligieron estar en el lado de los filisteos bajo toda la idolatría que había, antes que someterse a su Señor. Y eso fue lo peor. O sea, lo que no querían ellos era presentar defensa de su fe, porque les era más cómodo. Les era mucho más cómodo, porque no querían ir contra la corriente. Esto ya nos enseña a nosotros algo, ¿eh? Ir contra la corriente. Eso es lo que sucede cuando nosotros hacemos como cristianos valer nuestros principios. Ir contra la corriente es como cuando nosotros como cristianos hacemos valer nuestros valores. Cuando vivimos en base a lo que la Biblia nos enseña. La palabra de Dios. Ese Dios a quienes tantos hoy en día, muchos, están queriendo sacar de la historia de la humanidad. ¿Cuántos están queriendo decir que Dios no existe? ¿Cuántos están queriendo sacar la Biblia de los estatutos, sacar la Biblia de los colegios? Quieren erradicar a Dios. Y nosotros como cristianos tenemos que mostrar la verdad de Dios,
Por lo tanto, estamos yendo en contra de la corriente de nuestra vida social que hoy vivimos, ¿no? Pero Dios no quería esto con su pueblo. O sea, Dios no quería ver a su pueblo sujeto, sumiso. Él esperaba que en esos 40 años este pueblo aprendiera a buscar a Dios, a buscarle a Él, que aprendiera a someterse, a humillarse, buscando a Dios. Y el pueblo no lo hacía. O sea, ¿cómo podía Jehová de los ejércitos ver a su amado pueblo en esa actitud? Era doloroso para él en su corazón. Ahora, ¿cómo Dios les iba a hacer reaccionar? Los tiempos que hoy vivimos, las situaciones de hoy que nos oprimen, también es similar, ¿no?, al tiempo en que el pueblo de Israel estaba oprimido bajo estos filisteos. Nosotros tenemos dos alternativas al día de hoy, bajo esta presión o bajo esta opresión de estos principios y valores que no van correspondientes a lo que la palabra nos enseña. Lo primero es, una de las alternativas es aceptar la presión o la opresión sin luchar nosotros. Al final caemos con la consecuencia, ¿no?, de caer en depresión o en una frustración como cristianos, y al final dejarnos someter y dejarnos estar. Esa es una posibilidad. La segunda posibilidad es presentar lucha, o sea, luchar contra la situación para salir adelante. O sea, no conformarnos, aferrados, por supuesto, al Señor en sus fuerzas. ¿Cuál es la opción que tenemos que elegir nosotros, no es cierto? Juan capítulo 8, verso 36 dice: así que, si el Hijo les libertare, serán verdaderamente libres. La palabra de Dios dice que Dios nos libertó de la esclavitud del pecado, dice, en la cual nos tenía el diablo, el enemigo. Estábamos sujetos, pero el Señor vino a darnos libertad. Y nos libertó no para que otra vez cayéramos en esclavitud de las cosas, ni del pasado, ni del mundo. Ahora somos libres para elegir y servir al Señor. Por eso Dios nos da libertad. Cuando estemos conformes, y esto es importante, cuando estemos conformes con nuestra forma de vida sujeta al sistema, tenemos que preocuparnos. Si yo me sujeto al sistema, aunque va contra mis valores, aunque va contra mis principios cristianos, entonces debo preocuparme, entonces debo reflexionar, entonces debo buscar respuestas en Dios. No puedo sujetarme a lo que está en contra de lo que Dios me ha colocado en mi corazón. La palabra enseña que debemos presentar batalla de nuestra fe. En lo que dice 1 Timoteo capítulo 6, 12, así dice: presentemos, demos batalla de nuestra fe, peleemos la buena batalla de la fe. Esto lo dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 6, 12. Presentemos batalla por nuestra fe. Ahora, es importante, lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo. Ahora, esto significa también reconocer que necesitamos con urgencia un poder superior fuera de nosotros, porque en nuestras fuerzas es difícil como seres humanos. Necesitamos un poder superior, alguien que pelee con nosotros y por nosotros esa buena batalla. Nosotros necesitamos un superhéroe, hablando espiritualmente, ¿no? Eso necesitaba también Israel, un superhéroe. Nosotros tenemos a nuestro Señor, que es el mayor superhéroe de la historia. O sea, ningún héroe de los cómics se compara a quien es nuestro Dios. Todos esos superhéroes inventados que nacen de una mente necesitada, ¿no?, de alguien a quien sujetarse. Nosotros sabemos quién está por nosotros. El que pelea la buena batalla por nosotros es el Señor. Ese es nuestro máximo superhéroe, ¿no?, al cual nosotros tenemos que sujetarnos todo el tiempo. Y Dios vio a este pueblo en estos 40 años, y Él, en su amor, en su misericordia, una vez más, la palabra enseña que provee
a este superhéroe para Israel. Jueces capítulo 3, el verso 2 y 3 que leímos al principio, ¿no? El ángel de Jehová, dice la palabra, aparece a una mujer que era estéril, era esposa de un hombre llamado Manoa, de la tribu de Dan, tribu de Dios, a quien Dios escoge, y le anuncia que será la madre de aquel superhéroe que iba a salvar a Israel de esta opresión. Ella iba a ser la madre de este instrumento de Dios por el cual Jehová iba a mostrar su poder. Y esta sería la manera en que Dios también haría reaccionar a su pueblo, con un hombre poderoso en las fuerzas del Señor, para que ellos volvieran a tener fe en Dios. El nombre de este niño héroe, que ya venía destinado para esto, sería Sansón. Y este nombre significa pequeño sol. Este Sansón era el pequeño sol para Israel. ¿Por qué? Porque sería quien comenzaría a dar una luz de esperanza al pueblo que tanto lo necesitaba, para despertar de su opresión, para despertar a su pueblo de su letargo. Esta pequeña luz, este Sansón, que aunque pequeñito en el principio, iba a ser poderoso en Dios, en un momento de la historia importante para el pueblo de Israel. Y yo también digo, qué privilegio para este matrimonio y qué privilegio para esta madre. Ahora lo interesante, bueno, el verso 5 dice, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y lo importante, ¿no? El privilegio de estos padres, además, es que Dios hace un milagro en esta mujer. No menciona el nombre de la dama, de la mujer, no menciona el nombre de la mamá, menciona el nombre del papá. Lo más probable es por el tema de genealogías, ¿no? Pero lo importante de ella, ¿no? Porque Dios la elige para ser aquella que iba a traer a este hombre tan importante para su nación amada. Un privilegio. Y esto se demuestra cómo el poder de Dios es especial, porque ella es estéril. Sin embargo, a través de ella, Él envía a este niño. Y esto no es primera vez que Dios lo hace, ¿no? Ustedes conocen la historia en la palabra, ¿no? Además de Sara, además de Ana, además, bueno, muchas mujeres que eran estériles y Dios la usó. Y la usó para traer instrumentos de bendición para su pueblo. Y a través de ellos, por supuesto, bendecir a la iglesia, ¿no? Ahora, nosotros entendemos con esto también cuando Dios hace estas cosas que son sobrenaturales, que van por sobre nuestro entendimiento, entendemos que Dios siempre que tiene planes, los planes de Dios, los propósitos de Dios, siempre Él los va a cumplir, a como sea, o sea, como dé lugar, porque como les digo, está por sobre lo que nosotros entendemos. No hay limitantes para Dios, no hay limitantes para Dios. Por eso la palabra dice que para Dios todo es posible. Claro, no hay limitantes, él no puede ser limitado. Él hace como quiere y con quien quiere. Y cumple también, y eso es importante, ¿eh? Él cumple lo que promete para hacer su voluntad. Para hacer su voluntad, Él cumple lo que promete. Le dijo a esta mujer, concebirás y darás a luz, y lo hizo. Y Dios hizo con ella esto, ¿no? La salvación para este pueblo, tan duro de entendimiento, tan porfiado en actitudes, como yo, como yo. No tenemos muchas diferencias, ¿no es cierto?, con ellos. No podemos criticar tampoco a la nación israelita, porque ellos eran humanos igual que nosotros. Así de porfiados, así de duros de entendimiento, así somos nosotros muchas veces, ¿no? Cuando Dios quiere cumplir sus propósitos, cuando nos habla, cuando trata de mostrarse a nosotros, pero nuestra falta de fe muchas veces nos hace ser duros también de entendimiento. Este pueblo que esperaba una redención, una salvación, Dios la envía y literalmente ya estaba en camino, literalmente porque estaba en gestación este pequeño que venía en el vientre de esta mujer maravillosa elegida por Dios, ¿no? Este pueblo que estaba en una caída de su fe, porque así estaba el pueblo de Israel, en una caída de su fe, en su ánimo,
Este pueblo que estaba llegando prácticamente al fondo de su pesimismo. Sin embargo, Dios, en su amor, les traía salvación para que salieran de allí. Y ahí uno piensa, ¿cuántas veces hemos estado, ¿no?, en esta etapa, en esta situación en que nuestra fe te cae cuando vienen situaciones que no entendemos? ¿Cuántas veces hemos estado en el fondo, aquí quizás en el pesimismo, como que nuestra fe ya queda poquito, como que no alcanzamos y topamos el fondo? Sin embargo, Dios ahí, una vez más, se muestra para nosotros en su amor y de alguna manera Él nos saca de este lugar. Así nos ama Dios hoy, así nos ama Dios, igual que amó al pueblo de Israel y le ama. ¿Estás en una caída en tu fe? Es preguntarnos, ¿no? ¿Estoy decayendo? ¿Sientes que estás llegando al fondo o que estás tocando el fondo? ¿Sentimos que no hay salida de repente? Hay un salmo maravilloso que es el Salmo 40, y lo hemos leído en otras ocasiones, y dice, y esto prueba también, ¿no es cierto?, nuestra paciencia. Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Este es el Salmo 40. El salmista necesitaba, estaba urgido en su corazón y tenía que mirar a Dios porque necesitaba salir de una situación compleja. Y él miró a Dios en humillación para que Dios se inclinara a él, para que Dios se inclinara a él y le diera su ayuda. Y así lo hizo el Señor. Y me sacarás del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Y yo quiero destacar esta mañana este matrimonio que Dios usó. La historia del matrimonio no la vamos a saber hoy, porque hay muchos ejemplos hermosos, y si ustedes leen después el capítulo 13 completo, van a ver también la historia de este matrimonio. Pero Dios los usa. Él manda y su esposa, ¿no? Su esposa y Manoa, para traer este libertador para Israel. Los primeros, y esto yo tomé como ejemplo también interesante, los primeros en creer a la voz del Señor justamente fueron ellos, a través del ángel. Este matrimonio, Manoa, su esposa, fueron los primeros en creer que Dios cumpliría esta promesa de salvar a su pueblo. Cuando la mujer le contó a su esposo sobre la visita del ángel, Manoa de inmediato quiso también él oír en primera persona al ángel, anheló en su corazón, y dice la palabra que él oró a Dios para que el ángel volviera. O sea, yo también quiero escuchar, así como mi esposa, quiero escuchar la voz del ángel. Y clamó al Señor, y dice la palabra que Dios atendió a su petición, porque querían hacer lo correcto ante Dios. Manoa oró a Dios diciendo, yo quiero saber cómo debo criar. Señor, yo quiero saber cómo debemos enseñar a este niño que viene para salvar al pueblo. Ellos querían hacer las cosas agradables delante de Dios. Miren qué bonito, qué interesante, una buena lección, una buena enseñanza para nosotros también como padres. Señor, ¿cómo quieres que criemos a nuestros hijos? ¿Cómo quieres que enseñemos a nuestros hijos? De hecho, él iba a tener una tarea tan importante que también la preparación de ellos como matrimonio y también la preparación del niño iba a ser especial. No la vamos a ver hoy, porque ahí vamos a ver luego los requisitos para la madre y para el niño. Pero es interesante cómo entender los propósitos de Dios. Señor, ¿cuál va a ser tu propósito? ¿Cómo entender lo que tú quieres que nosotros hagamos? Quiero sacar 3 o 4 lecciones de esta meditación del día de hoy. Primero, el cristiano no necesita superhéroes para buscar soluciones a sus problemas, porque el cristiano enfrenta las pruebas. El cristiano no deja las pruebas en manos de otro. El cristiano enfrenta las pruebas sabiendo que Dios es el que le sostiene.
Ahí está el poder de Dios. En segundo lugar, el cristiano no inventa, no necesita inventar superhéroes, porque tenemos muchos héroes de la fe. Tenemos una galería de héroes de la fe en el libro de Hebreos y el capítulo 11, maravillosa galería, una galería de valientes que nos dan testimonio de que vivir la fe en Cristo es vivir victoria en victoria. Una galería de valientes que nos enseñan la fe en victoria, en medio de la adversidad, vivir la fe en medio de todo en contra. Y tenemos muchos más héroes en la historia de la iglesia, con los padres de la iglesia después de los apóstoles, con los cristianos perseguidos. Yo creo que ellos son tremendos héroes que nos dan testimonio a nosotros de su fe, cómo fueron capaces de enfrentar tanta adversidad, aún la muerte, y no renegar de su fe, sino que fueron capaces de entregar su vida. Maravilloso testimonio. Ese es nuestro mundo de héroes. En la vida diaria, nosotros hoy en día vemos en las películas que existe el famoso mundo Marvel o el mundo de DC Comics, donde son cientos de superhéroes creados. Nosotros tenemos los héroes aquí en la palabra. Y tenemos en fe creyendo que el mismo Dios es el que dio a ellos esta fe y nos enseña a nosotros también a través de ellos. Y también por último, nosotros, cada uno de ustedes y yo, podemos ser un héroe en la fe al llevar el mensaje de Dios a una persona, porque esa persona por ese mensaje puede ser salvo. El mensaje de Dios, el evangelio, Pablo dice que es el dinamita de Dios. O sea, Pablo dice que es la dinamita de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos como cristianos para ser también héroes de la fe. Llevar la dinamita de Dios que transforma vidas, que yo creo que es el mayor milagro que existe, ¿no? Aparte de todos los milagros que Dios hace en el cuerpo. Dios cambia el corazón del ser humano. Y eso es un milagro que nadie más puede hacer. Eso sí que es de héroes en la fe. Les quiero invitar a tener un momento de oración. Voy a pedir a Jessica, por favor, que nos guíe en esta mañana.